Listo, muy bien, pues buenos días a todos, compañeros. Ya, ya los, ya nos conocemos, ya tuvimos oportunidad de tener un módulo recientemente. Y ahora vamos a ver, habíamos platicado que íbamos a reservar el tema de las medidas cautelares para esta sesión. Bueno, tenemos esta sesión y la del lunes, ¿no? Entonces, lo que trataré de hacer es explicar un poco el contexto, el ámbito teórico y legal, el marco legal de las medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador. Y luego trataré en la siguiente sesión, de generar pues no un análisis de casos prácticos, pero sí más o menos cómo en qué casos se pueden dar, ya los casos prácticos de cómo se dan las medidas cautelares. He encontrado en el repositorio documental del Instituto Nacional Electoral, una hoja como de Excel de control de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que creo que es absolutamente muy útil para efectos de verificar, por ejemplo, cómo se da el trámite de todo el procedimiento especial sancionador, pero particularmente referido a este tema de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, sin más, dividamos la exposición, insisto, en estos dos ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque como vimos, las medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador, pues pueden consistir en un montón en diversas determinaciones por parte de la Unidad de Quejas y Denuncias, la Comisión de Quejas y Denuncias o el Consejo General, en donde pues se puede ordenar la represión o la inhibición de diversas conductas y de diversos actos que se realizan en apariencia de manera indebida. Entonces, pues vamos a ver en la siguiente, la primera lámina, por favor, Inés, si es que me haces favor de ponerla. Vamos a analizar que como principio, digamos, como presupuesto de la exposición, podríamos decir que prácticamente el entendimiento del nacimiento del procedimiento especial sancionador, compañeros, que vimos la semana pasada muy detalladamente en esa resolución RAP 17-2015, 7, que era donde se establecieron las condiciones esenciales por las cuales el viejo procedimiento sancionador ordinario genérico que existía en el COFIPE, regulado en el artículo 270, pues no generaba o no cumplía su fin constitucional de reprimir la conducta, y el Tribunal Electoral, como veíamos en ese resumen, pues no reprochó al instituto no haberlo hecho, ¿no? Sino que más bien le dijo, no, instituto, tú sí tienes facultades para reglamentar este tipo de procedimientos, para poder dictar incluso en ese ámbito medidas cautelares, ¿no? Que puedan incidir en una tutela preventiva y garantizadora de la apariencia de un buen derecho, de principios constitucionales que ya hemos comentado, pero que vamos a seguir siempre insistiendo sobre ellos, porque les decía yo, porque en efecto las primeras herramientas procesales no existían de una manera completa, ¿no? Entonces, esperar hasta el tránsito de la emisión de una resolución después de que se llevaba a cabo todo un procedimiento con las reglas del debido proceso legal, pues eso desde luego dilataba mucho. Y entonces recuerden ustedes que hubo muchos casos muy emblemáticos en donde incluso se llegó al convencimiento de la opinión pública, la opinión política, de que las sanciones que obtenían los partidos políticos por conductas indebidas, pues realmente les salían muy barata pagar las multas realmente al beneficio que habían obtenido con su comisión, ¿no? Recuerden ustedes, no sé si recuerdan un tema de sanción al partido, en ese entonces Convergencia por la Democrática, ya estaba en transición a Movimiento Ciudadano, por el uso indebido del padrón. Recuerdan ustedes que se había identificado que
el padrón electoral, del cual ustedes saben, una copia guardan los partidos políticos para efectos de revisión y seguimiento respecto de su actualización, se había filtrado de algunos de sus servidores y se había comercializado y mal utilizado. Y bueno, pues desde luego el reclamo de los partidos políticos era que ese tema era un tema gravísimo, ¿no? Incluso, desde luego, se le pedía la cancelación del registro del partido por haber llegado a ese nivel de descuido. ¿Por qué? Porque nunca, desde luego, se pudo probar el dolo de ese partido. Pero imagínense, en esa utilización del padrón indebida del padrón electoral, una vez que se había descubierto su indebida obtención y comercialización o distribución, pues imagínense ustedes la capacidad pues no sé, la importancia del documento que se tenía en ese momento en manos de terceras personas, incluso ajenas a la política, pero vamos a imaginar que en la política, desde luego que pues era necesario obtener un procedimiento en donde se obtuvieran acciones correctivas, preventivas, inhibitorias de conductas, insisto, que pudieran dañar los principios de las elecciones. Entonces, hay una jurisprudencia, la jurisprudencia 14/2015, donde se establece este concepto de medidas cautelares, en donde, digámoslo así, a raíz de la promoción de diversos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, se llevó a cabo una especie como de conceptualización. Recientemente, ustedes sabían, en 2014, ustedes saben, ya se había incluido este, este medio, este medio impugnativo ya en el catálogo del sistema de medios de impugnación, y entonces, mediante la resolución de estos recursos de revisión, digámoslo así, la sala superior pues tomó una especie de conceptualización o generó una especie de conceptualización de lo que son las medidas cautelares. Entonces, vamos un poco analizando el tema de la jurisprudencia, ¿no? Porque creo que sí es un tema que incluye diversos temas de conceptos jurídicos, de conceptos teóricos, con el establecimiento de esos conceptos aplicados ya a la materia electoral. Establece que las medidas cautelares tienen como finalidad constituir un instrumento de protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello evade el cumplimiento de una obligación, se afecte algún derecho o se lesione un valor o principio protegido por el sistema jurídico. Digamos, es una primera, podríamos decir, sistematización de lo que dice la jurisprudencia. Dice, tal protección debe dirigirse contra situaciones, hechos, conductas o determinaciones que constituyan una amenaza o afectación real, de manera que sea necesaria una garantía específica, oportuna, real, adecuada y efectiva a través de medidas que cesen las actividades que causen el daño o prevengan el comportamiento lesivo. Entonces, esta jurisprudencia 14/2015 establece varios conceptos, ¿no? Principalmente lo que podemos encontrar, la siguiente lámina, por favor, y lo dice la propia, y lo dice, bueno, lo dice, pero de alguna manera lo reconoce. La siguiente lámina, por favor, Inés, lo que dice la jurisprudencia es que este concepto de medidas cautelares, la interpretación que se tiene que hacer, tiene que entenderse en un contexto de progresividad del derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos previstos en el artículo 1, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 y 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, fíjense, aquí además establece este tema que ya no nos arroja ninguna duda. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las medidas cautelares? Pues es una naturaleza de remedio procesal de tutela preventiva.
Entonces, dice también en ese sentido la jurisprudencia que las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva al constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral, mientras se emite la resolución de fondo, y tutelar directamente el cumplimiento a los mandatos, obligaciones o prohibiciones dispuestos por el ordenamiento sustantivo, ya que siguen manteniendo en términos generales los mismos presupuestos, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, proporcionalidad y, en su caso, indemnización, pero comprendidos de manera diferente. Pues la apariencia del buen derecho ya no se relaciona con la existencia de un derecho individual. Este es un tema que me importa mucho subrayar, sino con la protección y garantía de derechos fundamentales y con los valores y principios reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, y con la prevención de su posible vulneración. Platicábamos la vez pasada, compañeros, justamente, ¿no?, de que el objeto del establecimiento de estos procedimientos, del procedimiento sanción electoral como género, pues es un remedio, digámoslo así, más bien es una vía, un remedio jurisdiccional que trata de sancionar conductas ilícitas en un primer momento, ¿sí? Esto se establece, como ustedes saben perfectamente bien, en la ley de instituciones, de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, se establece un catálogo de conductas y de sujetos obligados en el proceso electoral. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no?, el catálogo es brutalmente grande y se establece prácticamente para conductas que lleven a cabo los partidos políticos y todos los actores que pueden intervenir en el proceso electoral, ¿sí? Entonces, fíjense, está el catálogo de sanciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue una de las grandes novedades, que eso sí se dio incluso desde el COFIPE de 96, ¿no? Ya se establecía, ¿se acuerdan que les platicábamos hablábamos de que, bueno, los procesos electorales se llevaban a cabo realmente bajo el imperio de ciertas reglas, bajo la apariencia de que se llevaba a cabo con una presunción de legalidad, de constitucionalidad, desde luego, pero realmente no existía ninguna vía para poder reclamar el cumplimiento de esas reglas o el incumplimiento de esas reglas, como lo quieran ver, ni la sanción a las conductas de quienes violaban esas reglas. Entonces, el primer COFIPE de 1991 ya establecía un catálogo primario, y que más o menos ha ido trasladándose hasta, claro, se ha ido sofisticando, ha incluido conceptos que ya van relacionados evidentemente con todos los elementos o con todas las materias que las siguientes reformas fueron dando, que se fueron dando en materia constitucional y electoral. Pero hoy en día, en el libro octavo de esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigentes, se recogen, ¿no? Entonces, porque, bueno, habíamos platicado que esos procedimientos sancionadores electorales se parecen un poco, ¿no?, a esos principios generales del jus puniendi, que incluso está reconocido en una jurisprudencia del Tribunal Electoral de la Sala Superior, en donde dice que esos principios generales del jus puniendi pues son aplicables a la materia electoral. Y un poco esos principios era, pues, desde luego, que la conducta ilícita debía de estar descrita, el tipo administrativo sancionatorio debe de estar prevista en la ley, ¿no? Y de ahí que el artículo 440, entonces eso aplica a los regímenes sancionadores en general, incluso disciplinarios internos del instituto. Entonces, este procedimiento especial sancionador que estamos analizando ahora es un procedimiento, como su nombre lo dice, es especial para ciertas conductas, para ciertos casos, supuestos de procedencia, que ya vimos en la sesión pasada, y que por la naturaleza de las conductas que tiende a regular y que tiende a sancionar, pues es un procedimiento, digamos, que habíamos visto,
tuvo la necesidad de surgir como un procedimiento sumario, veloz, rápido, en el que se incluyeran la determinación de las medidas cautelares y para que las mismas fueran un remedio eficaz, para que el procedimiento en general fuera un procedimiento eficaz, no tan solo para sancionar la conducta ilícita, no tan solo para ello, para reprimirla y para inhibirla, sino para salvaguardar las posibles afectaciones o las posibles circunstancias que eran afectadas o que son afectadas con el despliegue de tal conducta, ¿no? Pero sin embargo, me regreso tantito y entonces es importante que vean que que este catálogo de sanciones están establecidos por sujetos, por sanciones, ¿no? En el tiempo en que se pueden cometer, etcétera, 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 ¿no? Hay reglas generales en el artículo, es el libro octavo del artículo 440 en adelante, pero si ustedes se dan cuenta, dice, por ejemplo, capítulo primero, dice en la sustanciación de los procedimientos sancionadores, etcétera, etcétera. Dice 442, son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta ley y prúmbala. Y ahí se va, compañeros. Entonces, ahí podríamos ver un catálogo de sujetos que pueden incurrir en violaciones a la materia electoral. Esto es en términos generales. Me estoy saliendo un poco del ámbito del procedimiento especial. Ya vimos que en el ámbito del procedimiento especial hay supuestos muy específicos y desde luego hay supuestos y sujetos muy específicos que son los que pueden cometer las conductas. Sin embargo, pues casi coinciden, ¿eh? Partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular, los ciudadanos o cualquiera persona física o moral, fíjense, los ciudadanos, coma, o cualquier persona física o moral, empresas, personas incapacitadas, etcétera, etcétera. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales, las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos, cualquier ente público, los notarios públicos, los extranjeros, los concesionarios de radio y televisión, las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político, las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, las y los ministros de los cultos, asociaciones, iglesias, agrupaciones de cualquier religión y además cualquier sujeto que se me haya olvidado, pero que pueda estar relacionado en alguna ley electoral con la comisión de alguna conducta ilícita. Entonces, estamos viendo, insisto, que hoy en día es un objetivo del sistema jurídico electoral mexicano, y creo que debiera ser así en todas partes del mundo, el que las elecciones no tan solo se lleven a cabo cumpliendo reglas, salvaguardando principios constitucionales, pero también protegiendo derechos individuales en los mismos, sino también para evitar que esas conductas lesivas puedan, insisto, generar una afectación a principios constitucionales básicos, que son los que realmente, por ejemplo, subyacen bajo este procedimiento especial sancionador. Pienso particularmente en el principio de la equidad en la contienda, en el principio de neutralidad de los funcionarios públicos, en el principio de la equidad e igualdad en la contienda, pienso en el principio de certeza del proceso electoral. Esto quiere decir también que en el ámbito de las decisiones del tribunal, en la resolución de este tipo de procedimientos, debe de haber una especie como de pauta general para determinar posteriormente, por ejemplo, qué conductas relacionadas con la libertad de expresión pueden ser constitutivas de actos violatorios de la normatividad electoral. Ya decíamos que uno de los puntos más importantes respecto de este procedimiento, no necesariamente exclusivamente este procedimiento, pero sí en este procedimiento también, es esa ponderación que se tiene que hacer respecto de la conservación de los principios de las elecciones, ¿no? Y de la protección de los derechos político-electorales de los que están involucrados.
no tan solo en la comisión de las conductas, sino incluso en los que denuncian las conductas. Entonces, como veíamos, entonces, esta tutela judicial efectiva es tutela preventiva, ¿no? Es el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos, atento a lo previsto en las disposiciones contenidas en la Constitución y los artículos internacionales de la Convención Interamericana, perdón, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entonces, creo que ahí, pues, se tiene incluso, pues, la razón de ser de la creación del procedimiento especial sancionador. O sea, el procedimiento especial sancionador como tal y como nace, como se regula y como se reconoce en su creación, es un procedimiento que encuentra su razón de ser en la adopción de medidas cautelares. Sin las medidas cautelares, este procedimiento realmente pues perdería su sentido. Entonces, una parte muy importante de la concepción de este procedimiento especial sancionador, insisto, es en obtener una determinación provisional, ya veremos con qué fundamento y con qué bases, que, insisto, permita preservar los principios y valores que se deben de proteger con materia a las elecciones. Entonces, ya vemos entonces la jurisprudencia, esta 14/2015, ¿no? Establece con precisión este tema de los mecanismos, de que las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, ¿no? Para prevenir, insisto, la posible afectación a principios rectores en la materia electoral mientras se emite la resolución de fondo. Ahora vamos a ver las características de las medidas cautelares. Las medidas, pues, desde luego, son una medida, un procedimiento accesorio al procedimiento auxiliar, que desde luego están siempre pendiendo, una, que haya cesado la conducta que se haya ordenado reprimir, o, por ejemplo, que se haya determinado en una sentencia de fondo, por ejemplo, que la conducta que se denunció y por la cual se emitieron medidas cautelares, al final del camino no era merecedora de ninguna sanción. Entonces, veíamos entonces, insisto, esta, esta concepción de medidas cautelares. Y entonces, sin más, pasaremos, por favor, la siguiente lámina, por favor, Inés. Ahí habíamos visto la justificación. La siguiente, por favor, en características de las medidas cautelares. Es, creo, sí, un poquito antes. Ahí está, características de las medidas cautelares. Entonces, compañeros, decíamos, la accesoriedad es una de las características de las medidas cautelares. Esto es, las medidas cautelares no tienen un fin en sí mismas, ¿no? Dependen de una pretensión principal y se sujetan al destino de esta. Son un accesorio de otro instrumento procesal, aunque deben de estar, desde luego, referidas a un derecho controvertido cuyo reconocimiento se quiere lograr en virtud del ejercicio de una acción en juicio. Decíamos hace un momento que entonces el otorgamiento, la vigencia de medidas cautelares será, digamos, será correspondiente a las circunstancias que se determinen o que se den respecto de la conducta denunciada en el trámite ordinario del procedimiento especial sancionador. Esto es, si, vamos a poner un ejemplo de laboratorio, si en una pauta televisiva se emite un promocional en el que se están infiriendo claramente afirmaciones calumniosas en contra de algún sujeto, funcionario, etcétera, etcétera, y el partido político se da cuenta y siente que corre un riesgo, está transmitiéndose el promocional, pero aquel partido político se da cuenta un poco del riesgo que puede correr si es sancionado por esa naturaleza o si es incluso ordenado con medidas cautelares, y por buena fe decide bajarlo previamente, pues todo aquello que se haya relacionado con esas medidas cautelares, si es que se hubieran solicitado y si es que se hubieran tramitado y concedido o negado,
pues se quedará sin materia en atención a que la conducta denunciada al final del camino, pues se dejó de pasar. Eso pasa muchísimas veces en temas de radio y televisión, pero les voy a decir qué es lo que ocurre en la práctica. En la práctica no pasa que los partidos políticos bajen o no esos comerciales, sino que se pasan en distintas pautas y, por decirles algo, se programan para la semana que sigue. En la semana que sigue, el partido político o el candidato, el sujeto agraviado, denuncia el comercial, el promocional prohibido, digámoslo así, o presuntamente ilícito, y a sabiendas, perdón, y el partido político pues se queda tranquilo a sabiendas de que en lo que se da la admisión de la demanda del procedimiento y el otorgamiento de las medidas cautelares, que son prácticamente 3 días, y en lo que su caso se podrían impugnar mediante un recurso de revisión especial sancionador, el tribunal, el comercial sale del aire. Y al salir del aire el comercial, pues se queda sin materia nuestro procedimiento especial sancionador y la solicitud o determinación respecto de medidas cautelares. Entonces, son accesorias, insisto, son tutela preventiva. Ahora veremos algunos elementos básicos que ya vamos desvelando, desde luego, pero se dan sobre una apariencia de derecho, sobre una apariencia jurídica, ¿no? Que trata de proteger un buen derecho o un derecho prevaleciente. Entonces, son accesorias, son provisionales naturalmente, y dicen los autores, la teoría, que es quizá esta la nota más característica de las medidas cautelares, porque la determinación sobre las mismas no decide sobre el fondo del asunto. Se busca una tutela preventiva provisional y las mismas pueden cesar si cambian las circunstancias dadas al tiempo de ser decretadas. Entonces les decía yo, esto en materia de práctica, bueno, desde luego no he hecho un ejercicio tan exhaustivo al respecto. Les puedo contar de mi experiencia cuando estuve en esta primera etapa de cuando fue establecida la sala regional especializada y este procedimiento especial sancionador como su facultad. Y les puedo decir que en todos los casos que se daban medidas cautelares, de 10 casos que se daban medidas cautelares, prácticamente 9, al final del camino, en la solución de fondo, se determinó que había infracción a la normatividad electoral y la conducta era necesario castigarlo. Entonces, 9 de cada 10 medidas cautelares, digámoslo así, fueron correspondientes con el destino final ya de la calificación de la conducta que se elevó como infractora. Entonces, digámoslo así, es un buen tino, pareciera ser que los supuestos de aplicación de las medidas cautelares en términos generales, ¿no? Y toda generalización es peligrosa, acuérdense, o toda generalización encuentra sus nichos de excepción que hacen que no sean tan generales a veces, pero sí, el tipo de conductas que se denuncian es relativamente sencillo comprobarlos. Ahora bien, hay conductas que son relativamente sencillo de inhibir y hay otras que o de prohibir o de detener o de suspender, y hay otras que no lo son tanto, necesitan una actividad positiva un poco más, pues digamos, más permanente por parte de los sujetos infractores o eventualmente infractores. Por ejemplo, cuando se da en el tema de la contratación indebida de espectaculares o propaganda física, ¿no? Cuando la propaganda física se contrata fuera de tiempo, se da fuera de tiempo y se puede constatar, pues desde luego una de las medidas cautelares es bájense esos espectaculares en el tiempo máximo de 48 horas. Pues luego, dependiendo los espectaculares, dependiendo la empresa, dependiendo la posición, dependiendo la generalización, eso podrá más o menos ser cumplido en tiempo, más o menos no. Por ejemplo, en este último asunto que ha sido del conocimiento público, en donde se ha ordenado detener, y no tan solo detener, sino borrar las bardas que se pintaban con la leyenda de una aspirante, con la leyenda de la jefa de gobierno, que decía Claudia es,
con el hashtag o el numerito, el símbolo del numerito, yo les puedo decir que hay algunas partes donde físicamente todavía no se han borrado. Porque, insisto, fue la denuncia de aproximadamente 130 bardas o lugares en donde se habían generado estas pintas o estas leyendas, ¿no? Entonces, a lo que voy es, en general las conductas son de fácil represión, detención, pero no necesariamente, insisto, atendiendo a la conducta desplegada, tampoco es que sea necesariamente de cumplimiento inmediato. Lo que sí es cierto, insisto, es que en cualquier caso las medidas cautelares serán provisionales y su vigencia y su vinculancia, si me permiten el tema, estará condicionada a en tanto cese, insisto, las condiciones por las cuales fueron concedidas. La siguiente, por favor, Kenia. Y desde luego, las medidas cautelares son un procedimiento sumario. El trámite es sumarísimo, ahora lo veremos, y por ende la resolución tomada tiene una impronta de superficialidad, les vuelvo a decir. Es un poco lo que aparenta ser, es lo que me late. Tiene que ser así, compañeros, porque si no, entonces, pues no serían cautelares y no lograrían esta tutela preventiva para la que están destinadas, ¿no? No prejuzgan sobre la verificación de la conducta como ilícita, es muy importante, ¿eh? Se conceden las medidas cautelares en tanto existe una condición razonable o que parece que puede vulnerar. O sea, hay diversos elementos que hacen razonable que yo considere, tribunal, yo considere quien haya determinado las medidas cautelares, ya lo veremos ahora. Pero todo eso, insisto, no tiene nada que ver con la condición final y la resolución final. Eso creo que se entiende muy bien, y esto es lo que despliega un poco la dualidad del procedimiento, la accesoriedad del procedimiento especial sancionador cuando hay cautelares. Ojo, algo muy importante. El procedimiento especial sancionador sí surge como una necesidad de establecer estas medidas cautelares, pero hay muchos procedimientos especiales sancionadores en los que no se solicitan medidas cautelares porque, les vuelvo a decir, el agente que denuncia se da cuenta que la conducta ya cesó. Entonces, la invocación de medidas cautelares pues es absolutamente inútil. Hay algunas que se pueden pedir, que se han resuelto incluso en ese sentido, ¿no? Pues también consideradas como tutela preventiva de conductas inhibitorios hacia lo futuro. Ok, ya verifiqué que tu funcionario estabas haciendo propaganda personalizada, asistiendo a tales actos proselitistas o emitiendo conferencias de prensa, etcétera, etcétera, en donde tangencialmente te pronunciabas sobre cuestiones que tenían que ver con el proceso electoral que no ha empezado, y eso es indebido. Y se ha dicho, bueno, ok, no puedo dar una medida cautelar respecto de la conferencia o las conferencias que se han dado hacia el pasado, pero sí lo puedo hacer hacia el futuro. No sé si han escuchado esos casos, particularmente de conferencias justamente de gobernantes que de alguna manera al mismo estilo que el presidente de la República, ¿no? Tratan de generar mediante estas conferencias algunas agendas políticas y a partir de ahí generar pronunciamientos que puedan influir en en el debate público nacional, ¿no? Entonces, digamos, estas determinaciones de tutela preventiva hacia lo futuro han sido muy cuestionadas, son de naturaleza, pues sí, ¿cómo llamarlo? Pues de naturaleza incierta, ¿no? O sea, yo no puedo ordenar que no hagas un acto en lo sucesivo, si no sé si lo vas a hacer o no. Está ese debate. Yo creo que si se establecen estrictamente, que es lo que ha hecho la Sala Superior, una especie como de formulario o instructivo de cuáles son los elementos de la conducta denunciada que pueden incidir o pueden constituir una conducta infractora, son tales, tales, tales y cuales, o sea, no te refieras a esto, no digas esto, como se ha establecido en el caso de la jurisprudencia o de la
sí, de la doctrina jurisprudencial relacionada con el tema de los actos anticipados de campaña y de pre-campaña, ¿no? Más o menos se dice qué es lo que las personas pueden y no pueden decir. No hay necesidad de ordenarle a una persona que no lo haga en el futuro, pero está claramente regulado qué es lo que se puede constituir como una conducta ilícita o no en ese sentido de actos anticipados de pre-campaña. Lo que pasa es que en una conferencia donde se abordan diversos temas y es muy complicado identificar realmente un contexto natural de violación de una conducta, es complejo. Ya veremos ahora también qué es lo que dicen algunos autores en cuanto a las medidas cautelares, y realmente son medidas, híjoles, que en las que se requiere una prudencia máxima en su determinación. ¿Por qué? Porque en su determinación, en su otorgamiento y concesión, o en su denegación, están en juego derechos que pueden ser consumados o violados, afectados irremediablemente, irreparablemente. Y eso, desde luego, pues ese es el objetivo que trata de prevenir el procedimiento especial sancionador y el otorgamiento de medidas cautelares, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, insisto, que veamos que en la medida de lo posible, lo deseable siempre es que las medidas cautelares, así como el procedimiento especial de la que dependen, lleve a cabo la resolución más rápida posible para que en su caso no quede duda respecto de que la conducta denunciada y que fue objeto o motivo de medidas cautelares, pues quede de alguna manera marcada como precedente negativo y esa sirva de alguna manera de ejemplo o precedente para que no se vuelvan a emitir ese tipo de conductas. Entonces, muy importante en estas características de las medidas cautelares, además de su accesoriedad, de su provisionalidad, es el contexto en el que se dan. Es un procedimiento brutalmente rápido, sumario. Estas sí se dan en un procedimiento muy veloz, ¿no? Pero tenemos que entender que aquello que se decida en estas medidas cautelares no prejuzga, insisto, sobre al final la sentencia que se determine en el procedimiento especial sancionador. Pasamos a la siguiente, por favor, en los elementos básicos o presupuestos de las medidas cautelares. ¿Cuáles son los elementos sobre los que se basa la concesión, el estudio, el análisis, la ponderación de las medidas cautelares, otorgamiento y concesión o denegación? Son tres elementos fundamentales. Uno es la apariencia del buen derecho. No, iba yo a no ponerlo, pero les juro que en todos lados donde encontré el concepto de apariencia del buen derecho, incluso en el derecho comparado, todos hacen referencia a este famosísimo apotegma latino de fumus bonis juris, ¿no? Es derecho parece cierto. No sé latín, pero di clases de derecho romano en algún tiempo y creo que eso es lo que más o menos literalmente puede decir. Entonces, en la doctrina comparada también se conoce, y lo decíamos hace rato, como verosimilitud del derecho. ¿Sí? Aquí, en este tipo de medidas, por el procedimiento sumario, existe realmente una falta de contradicción, compañeros. A la audiencia de alegatos se está citando cuando estas medidas se están dictando, ¿sí? No, cuando se dictan estas medidas realmente no se ha oído a la parte que ha sido denunciada. Es exclusivamente la verificación de que la conducta se está dando o que la conducta se dio y que es necesario emitir las medidas cautelares en este sentido. Entonces, la falta de contradicción, la sumariedad de la causa hace que solo sea necesario para su otorgamiento por parte del órgano jurisdiccional el que exista una posibilidad razonable, ya hablábamos de este concepto, ¿no? De que se reconozca en la sentencia la existencia de un derecho, la que cualquiera que haya sido, deducido en el juicio, ¿sí? En la doctrina se conoce, les decía yo, esto me encanta porque ayer que lo leí, de verdad que me imaginé quién pudiera tener esta categoría. Se conoce como un acto de prudencia suprema y que en caso de duda se esté por el otorgamiento de la medida cautelar. Eso lo ha razonado la Sala Superior en múltiples determinaciones.
Dice, si bien es cierto, no tengo como muy claro, y no lo puede tener, insisto, estamos hablando de apariencias, estamos hablando de verosimilitud, estamos hablando de posibilidad razonable. Dice, si no lo tengo claro, a mí me parece que esto de seguir persistiendo puede violar principios rectores de la materia electoral. Ok, entonces aquí fíjense, normalmente lo que aplica en principios administrativos sancionadores, en principio penal, es indubio pro reo, ¿no? En caso de duda, a favor del demandado. Entonces, aquí, en caso de duda, es por conceder la medida cautelar en atención a la materia que estamos conociendo, compañeros. Tenemos que entender, y este es un sustrato que yo creo que todos vemos, ¿no? Este es un litigio a veces difícil de comprender, no el del procedimiento especial sancionador, el litigio electoral en general. Es un litigio que es no difícil de comprender, pero vamos, es un difícil que se aparta de la naturaleza ordinaria de los procedimientos ordinarios, valga la redundancia, porque en este contexto lo político puede ir muy rápido y hay distintas conductas o distintos factores externos que pueden incluir o que pueden inducir un mal resultado de las elecciones. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que se ha tratado de regular en nuestras leyes electorales? Casi diría yo compulsivamente. Eso lo he comentado con ustedes en las sesiones pasadas. Pero insisto en ello, casi compulsivamente nuestros actores políticos han determinado este nuevo marco absolutamente reglado y sobreregulado para establecer que las reglas cada vez sean más claras. Pues sí, pero cuando tú te pones por cuidado una camisa de fuerza para que no te vayas a romper los huesos, no se vaya a desalinear tu cuerpo, etcétera, etcétera, luego lo que pasa es que es tan apretada la camisa y te protege tanto el cuerpo que no te puedes mover. Eso es lo que ocurre hoy en día en nuestras reglas electorales y es una realidad pasmosa, compañeros. No es algo que yo haya descubierto, no es algo que ustedes pueden ver todos los días. Y nosotros aquí en este tipo de diplomados, analizando justamente cuáles son los procedimientos de verificación de la constitucionalidad y regularidad o legalidad, perdón, de los procedimientos electorales y sus derechos, podemos ver, ¿no? Que existen procedimientos muy bien diseñados, existen reglas muy bien diseñadas, reglas demasiado precisas, en muchos casos, generalmente en muchos casos, otras no tan precisas, pero que la jurisprudencia del tribunal se ha encargado de determinar, pero nos damos cuenta cómo, insisto, la realidad va superando todos esos supuestos, y entonces los actores políticos, los que nos han dado esas reglas, se dan cuenta que esas reglas se vuelven camisas de fuerza, ¿no? Y entonces están viendo de qué manera pueden moverse, pues para poder lograr un mejor resultado, para poder tener pues insisto, un movimiento y una permanencia. Y eso, insisto, es lo normal. Existen un montón de reglas que existen en nuestro país que no existen en ninguna parte del mundo, en ninguno. Algunos países latinoamericanos, un poco porque México, y no lo digo en términos peyorativos, sino al contrario, en términos pues digamos, de hablar positivamente de nuestro país, nuestro sistema ha logrado un reconocimiento internacional como un sistema muy eficaz, muy bien diseñado, muy bien reglado, pero híjoles, ninguno llega a los niveles que el nuestro, se los puedo decir por experiencias propias. No conozco a pie todos los sistemas electorales latinoamericanos, pero he tenido la oportunidad de conocer 7 u 8, incluso en su eficacia, el día de la jornada electoral, y les puedo decir que ninguno se acerca en muchos aspectos al mexicano. Entonces, lo que le pasa al mexicano es esto, ¿no? Que tiene una cantidad de vendas por todos lados y de reglas que impiden moverse y que entonces, insisto, hace que muchas veces una apariencia de un buen derecho pueda no serlo posteriormente. Pueda no serlo, porque estamos incluso en cuanto a medidas de interpretación
si bien es cierto, los supuestos de aplicación de este procedimiento especial sancionador son muy claros y en general tienen que ver con, ya sabíamos, propaganda política indebida, con indebida promoción de funcionarios públicos y recursos públicos en la propaganda, con violencia política de género, ¿no? Son casos como muy claros y muy específicos, propaganda en todo, física, radio y televisión, propaganda calumniosa, propaganda por parte de funcionarios gubernamentales, etcétera, etcétera, radio, televisión, violencia política de género. Tenemos muy claros los conceptos. Pues sí, pero esa propaganda, insisto, lo que trata de hacer es transmitir ideas, es formar parte de un derecho político electoral también muy importante, que es el de la libertad de expresión. Y ese, insisto, es no el disfraz, pero sí la apariencia sobre la cual hay que juzgar en este otorgamiento de medidas cautelares qué es más importante, el establecimiento de las medidas, una medida represiva de la libertad de expresión, porque la misma puede no dañar los principios rectores de las elecciones, o sí inhibirla y decir que esa conducta es impropia del proceso electoral. Entonces, eso vamos a estar el caso concreto, compañeros. Es muy difícil esto que se establece aquí del acto de prudencia suprema, de verdad, no es exageración. Y desde luego, como acto humano, pues compañeros, pues puede existir o pueden existir determinaciones equivocadas, determinaciones que se toman además con la prisa del caso, ¿no? Y entonces, pues las mismas, insisto, son literalmente un melate. Claro, ya veremos que debe de concurrir otro elemento más. La siguiente lámina, por favor, Inés, si me haces favor. Debe existir otro concepto que es el de peligro en la demora. Es también un requisito común en este tipo de medidas. Decir también, compañeros, que este tipo de medidas cautelares, las medidas cautelares se dan en los sistemas procesales jurídicos de todo el mundo en distintas materias, ¿no? También se dan medidas cautelares, ustedes lo saben, en términos de protección de derechos humanos en nuestro país, en materia de amparo, con la concesión de suspensiones, ¿no? Ya lo oímos todos los días, ¿no? Suspensión provisional a un quejoso respecto de múltiples actos de la autoridad, que es lo que trata, mediante estos dos elementos, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de que una posible situación anómala no cause un perjuicio irreparable. El sentido es el mismo en todas, ¿no? En ámbitos civiles también, de naturaleza familiar, por ejemplo, existen las medidas cautelares, etcétera, etcétera, en muchos lados. Eso yo creo que sobra decirlo, porque ustedes lo saben. Pero este concepto de peligro en la demora, que es desde luego una causa, un elemento común de todas, constituye, en mi opinión, la razón de ser de ellas, ¿no? O sea, porque incluso si no existiera este elemento, yo diría que prácticamente no existiría la necesidad de establecer medidas cautelares. Esto quiere decir que tiene que haber causas que justifiquen de manera fundada que la espera de la resolución definitiva, compañeros, generaría la desaparición de la materia de la controversia, o en otras palabras, que la probable afectación que se está alegando se torne irreparable de continuar con la situación denunciada u objeto de la medida cautelar. Tenemos que ver esta actividad, qué efecto pernicioso puede generar, ¿no? Todas las conductas que están determinadas como presupuestos para la iniciación, para el trámite del procedimiento especial sancionador, por sí mismas se consideran graves, ¿eh? O sea, por sí mismas, en todas estas, puede haber, o hay, o si, dependiendo del caso concreto, desde luego, pero puede haber un peligro en la demora. ¿Por qué? Porque una propaganda ilícita, cualquiera que sea esta, una falta de neutralidad por parte de los funcionarios públicos, utilización de recursos públicos, violencia política de género, puede generar una conducta violatoria de esos principios o de esos derechos, un daño irreparable en la reputación del sujeto, de la mujer, puede posicionar indebidamente eventualmente, en fin,
hay un montón hay un montón de situaciones que podrían no generar este peligro en la demora. Eso se tendrá que hacer una evaluación por parte de la sala, pero yo les diría que es un elemento que está común y siempre dado, incluso aunque se nieguen. Cuando se niegan normalmente es porque o la conducta no se considera ilícita o porque se ha cesado, porque no hay apariencia del buen derecho, porque ha cesado. Pero de existir esa apariencia del buen derecho y de existir la conducta, el peligro en la demora generalmente se va a tomar en cuenta para que la conducta no pueda dañar permanentemente al proceso electoral. La siguiente, por favor, Inés. ¿Qué otro elemento debe de contener o es presupuesto para la adopción de las medidas cautelares? Desde luego, fundamentar y motivar la resolución impugnada, ¿no? La apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y desde luego esa provisionalidad no exime al órgano que emite las medidas cautelares de fundar y motivar el otorgamiento o denegación de los mismos, ¿no? Debe ponderar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado y presumiblemente se encuentra en el ámbito de lo ilícito. Esto quiere decir, ya les decía yo, sí es cierto que la provisionalidad es un elemento consustancial a las medidas cautelares, eso es absolutamente cierto, pero también es cierto que, insisto, esta es una primera visión del mismo, ¿no? Y en esa primera visión se tiene que explicar y fundamentar por qué esa conducta o ese derecho eventualmente violado, pues puede generar una afectación general o permanente y porque además la conducta es ilícita. O sea, hay varias cuestiones a dilucidar ahí que si bien es cierto, insisto, no es un de Tin Marín de doping, un melate. Ya vimos varios conceptos que nos alejan de este tema. O sea, no es aleatorio, no es si creo, ¿no? O sea, si hay apariencias jurídicas, hay provisionalidad, hay accesoriedad, hay apariencia de derecho, pero hay debido proceso legal. Es muy importante. La tutela judicial efectiva aquí se encarga de que la sala debidamente conceda o fundamente la concesión o denegación de las conductas realizadas, ¿no? Insisto, aunque esta sea una motivación o fundamentación provisional también, que no sea aplicable incluso posteriormente al resultado final del procedimiento. Pero yo les diría, insisto, atento a mi experiencia, que realmente la fundación y motivación que se da en la adopción o negativa de medidas cautelares usualmente es tomada en cuenta, desde luego se refuerza, se amplía, pero esta primera aproximación normalmente suele ser cierta. Sería muy grave, yo creo que sería un síntoma de que el sistema no está funcionando bien cuando las medidas cautelares otorgadas no terminan en sentencia condenatoria o las medidas cautelares no otorgadas terminan en sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, creo que sí se espera no es una regla, desde luego, ya vimos que son cosas que no van conectadas, pero sí se esperaría que existiera una correspondencia, insisto, entre lo que se razona primariamente a lo que se determina al final, finalmente, ¿no? Entonces, estos parámetros de ponderación que se dan en las medidas cautelares, en el otorgamiento o no de medidas cautelares, son distintos, insisto, a las del fondo del procedimiento. Tienen estándares mucho menos rigurosos, mucho menos específicos, y a ellos debe de atender, insisto, la autoridad que las emita, pero insisto, eso no implica la ausencia de fundamentación y motivación. Creo que todos lo entendemos, creo que todos lo sabemos, pero es algo que se pierde de vista, ¿no? Porque incluso hay algunas determinaciones que, la verdad, luego cuando son analizadas en sede jurisdiccional, la verdad es que sí se toman sin ninguna consideración. Y no es que necesariamente estén mal tomadas o no, pero por ejemplo, quien quiera impugnar la adopción de medidas cautelares
es dice, oye, maestro, o tribunal de alzada, o sala superior, esta concesión de medidas cautelares, esta denegación, prácticamente las hizo porque se le antojó su voluntad, ¿no? Y la sala superior, desde luego, pues entra en plenitud de jurisdicción, ya sea otorgándolas, por ejemplo, o regresándolas, dependiendo la conducta que sea, para que se emita en efecto una fundamentación y motivación. La falta de este elemento hará que las medidas cautelares, la verdad, bueno, no la verdad, se caigan o puedan caerse, no necesariamente en cuanto a su sentido, pero sí en cuanto a su necesidad de reforzar la fundamentación y motivación en los casos correspondientes. Compañeros, son las 10 de la mañana pasaditas. ¿Me permitirían, por favor, una eh, interrupción, un receso de 5 minutos, por favor, si me lo permiten? Y ahorita a las 10:05, 10:06 nos volvemos a conectar. ¿Sí? Bueno, aquí permanezco. Ahorita nos conectamos.
Gracias a todos. Eh, Volvemos a, a esta primera parte de las medidas cautelares del procedimiento especial sancionador. Mm, ya vimos entonces recapitulando cuáles son los elementos, ¿no? Estos elementos básicos para juzgar, para conceder o para negar las medidas cautelares. Tiene que evaluarse la apariencia del buen derecho, también hacer un análisis respecto al peligro en la demora y desde luego respecto de esas dos perspectivas, el órgano que las tome tiene que pues hacer, insisto, una ponderación, una fundamentación, una motivación suficiente, digámoslo así, para que las mismas puedan resistir posteriormente el caso de una posible impugnación. Ahora bien, la siguiente, por favor, Inés, gracias. Pues, ¿cuáles son los valores, bienes jurídicos tutelados en estas medidas cautelares? Estamos hablando de medidas cautelares en un procedimiento especial sancionador. Desde luego, los bienes y valores pueden ser comunes a cualquier procedimiento sancionador en la materia electoral, pero en el caso particular de este procedimiento especial sancionador, creo que se pueden delimitar, bueno, y no, esto no es enunciativo, no es, más bien es enunciativo más no limitativo, ¿no? Al estar vinculados principios rectores de la función electoral, como es el principio de equidad e igualdad en la contienda, ¿no? Digamos, los derechos fundamentales de libertad de expresión, de participación política, en fin, en este tipo de procesos, como ya lo hemos visto, se deducen o colisionan derechos en juego en el ámbito político. Podemos identificar varios bienes, valores jurídicos tutelados a ponderar por parte del órgano correspondiente que tome las determinaciones y que se han sido señalados y desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde luego, dentro de estos principios rectores están incluidos este derecho a la información del electorado. Por ejemplo, se han denunciado a muchos periodistas, compañeros. ¿Por qué? Por emitir información falsa, por emitir opiniones en contra de algún candidato, en fin. Entonces, ahí no tan solo está el derecho a la información, sino está, y de la libertad de expresión, que vamos a ver también, sino también, por ejemplo, el ejercicio de la libertad de expresión como actividad profesional, como lo es el periodismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, insisto, estas personas que son periodistas y que contribuyen a la formación de la opinión pública, hay quien dice a la deformación de la opinión pública, pero quienes contribuyen justamente a este debate político vigoroso que ha protegido la Sala Superior en diversos medios impugnativos y en diversas sentencias, pues la función del periodista es vital y la misma no está sujeta o no es ilimitada, tampoco está limitada a límites infranqueables. O sea, tenemos que asistir a cada caso concreto, insisto, para analizar lo que se está denunciando, la conducta que está denunciando, una posible actitud dolosa, una posible actitud infractora que se advierta puede auténticamente, en ejercicio de esa aparente libertad, poder dañar un derecho superior de manera más grave. Entonces, derecho a la información del electorado, la libertad de expresión, el tema de la igualdad en la contienda electoral, el principio de neutralidad en la contienda. ¿Por qué en nuestro país se busca tanto que los funcionarios públicos no incidan en la contienda electoral? Esto es muy importante, compañeros, que identifiquemos, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que nos da la Constitución y que regulan esta actitud imparcial de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, como sabemos todos, esto está integrado en el artículo
134 de la Constitución, ¿no? Y dice, estas reformas fueron de 2016, compañeros, fíjense, es de las reformas más recientes a la Constitución. Y fíjense, ¿no? Me interesa mucho también lo establecido en este artículo porque también son parte de los supuestos que no hemos hablado tanto, bueno, lo hemos mencionado, pero dice, vamos al pedazo que nos corresponde, ¿no? Dice, los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de esas bases en los términos del título cuarto, que tiene que ver con el manejo de los recursos económicos federales por parte de entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, además como la federación, ¿no? Dice, los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la contienda entre los partidos políticos. Dice, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, las excepciones a la regla. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Eso está de 2007. El anterior párrafo está reformado en 2016. Luego termina. Las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones al que haya lugar. Este 134 exige la emisión de una ley reglamentaria, compañeros. Como comercial, compañeros, no suelo hacerlo, se los digo de verdad, soy todo menos un promotor de mi persona, pero el magistrado Manuel González Oropesa, que como ustedes saben es un estudioso muy profundo y muy serio de las cuestiones constitucionales en nuestro país, nos dio la oportunidad a Juan Manuel Arreola y a un servidor de trabajar con él en una propuesta de reforma o de ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, y está a manera de publicación en un libro que publicó Porrúa y que se refiere justamente a esta necesidad del establecimiento de estos límites. ¿Por qué? Porque ya vimos, compañeros, o podemos advertir claramente que hay algunos límites como muy claros, ¿no? Por ejemplo, lo que sea la propaganda indebida en radio y televisión, no tan claros, pero están bastante claros. Pero aquí, compañeros, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. ¿Qué significa eso, compañeros? Y luego, la propaganda gubernamental no incluye nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Aparentemente la conducta está clara, pero yo les digo, no está clara. Hay un montón de denuncias que no se pueden realmente procesar porque, digámoslo así, la propaganda que se hace por parte de estos funcionarios está insertada, por decirles algo, en redes sociales o disfrazada en redes sociales. Entonces, se cuidan bien de que no aparezca el logo de su secretaría, se cuidan bien de que no aparezca su cargo específico, se cuidan bien de lo que dicen, etcétera, etcétera, pero está claro que en ese pretexto de comunicación política a través de un medio que se supone lícito y un transporte al alcance o del que todos somos titulares, como son las herramientas tecnológicas y las plataformas de redes sociales, pues realmente está posicionando su imagen de manera no debida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente que dice que puede disociar su carácter de funcionario público o de funcionario público, cualquiera que sea esta calidad, de su carácter de ciudadano. Claro que en el ejercicio de los derechos tiene las dos calidades, ¿eh? No estoy negando eso. Pero al ser reunidas las dos en una misma persona, compañeros, lo que es prácticamente imposible,
es definir la abolición de una u otra persona. No, es que yo cuando estoy en el centro comercial estoy como persona o ciudadano individual, privado, etcétera, etcétera. Ok, vale, te lo creo. Y yo cuando estoy en mi oficina soy el funcionario público. Ok, vale. Y en cualquier otro lugar, digámoslo así, en un contexto neutral, ¿no puedes ejercer tu calidad de funcionario público? Pues yo creo que sí, prácticamente en muchas cosas, incluso en el centro comercial, un funcionario público, un ciudadano que es funcionario público, se puede comportar como funcionario público. Pero en fin, a lo que voy es, ahí se disfrazan muchas conductas y entonces no queda claro cuál es la posición, ¿no? O sea, yo veo todos los días, se los digo de verdad, en noticias, en aparentes noticias, en eh, desplegados o en tweets, en Twitter, o no sé cómo se llama, en post, en Facebook, en Instagram, todo eso, veo todos los días denuncias y veo funcionarios públicos, en mi opinión, es mi opinión como observador, ¿no? Haciendo cosas malas que parecen buenas, ¿no? Amparado en sus redes sociales, está claramente promocionándose. ¿Por qué? Porque el señor sabe que es originario, por ejemplo, del lugar que fue a visitar y que ya fue presidente municipal. Estamos aquí en mi pueblo, donde yo siempre le he dado continuidad a nuestros principios democráticos y donde nosotros hemos podido tener un desarrollo profesional importante y tal, algo así tan vago como es. Bueno, pues sí, está ejerciendo su libertad de expresión, pero me da la impresión que existen contextos en donde los mismos pueden ser violatorios de la ley o constitutivos de fraude a la ley. Ustedes saben que esta figura del fraude a la ley, que es una figura que existe en términos absolutos, genéricos, desde incluso el derecho romano, pues es esta manera, ¿no? De hacer conductas aparentemente lícitas, ¿no? Cuando realmente están prohibidas. Eso es lo que ocurre hoy en día en nuestro país, compañero. Eso es lo que ocurre. Qué bueno que están estos procedimientos sancionadores, pero qué malo, por ejemplo, que falta que en esa base constitucional que acabamos de leer, del 134, falta una ley reglamentaria que está ordenada, compañeros, desde la ley está ordenada, espérenme, aquí está ordenada desde 2007, ¿sí? Ese artículo fue reformado de 1917 a 1982 en términos distintos, pero la ley se incluye desde 2007. O sea, existe una omisión legislativa en el ámbito reglamentar el tema de la propaganda gubernamental y promoción, personalizada de los servidores públicos y únicamente existe este tema. ¿Saben cuántas denuncias hay de esto? Muchas, muchas. Ya lo veremos el lunes. Muchas. Entonces, ya el destino que tengan o no estas, ya lo iremos viendo. Muchas veces, por ejemplo, probar que un determinado acto, una conducta aparentemente ilícita se hizo con recursos públicos, pues es prácticamente imposible, compañeros. Porque quien denuncia está partiendo del supuesto de que el funcionario público que está desplegando la conducta lo está haciendo con recursos públicos. Y eso también es cierto, no necesariamente. ¿O cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? Pues es muy difícil. Entonces, son dos cosas, ¿no? Utilizar mal indebidamente los recursos públicos para influir en la equidad en la contienda y promocionarse personalizadamente en términos de propaganda gubernamental. O sea, si yo soy titular de un órgano gubernamental o representante de un órgano gubernamental, no puedo personalizadamente generar esa prohibición, ¿ok? Eso quizá es más fácil de ubicarlo en el contexto, pero aún así, las condiciones están dadas para que se emitan, insisto, un montón de conductas que están en el limbo y que realmente cuesta mucho trabajo para los órganos que resuelven sobre medidas cautelares la ponderación respecto a los valores que están tutelando y sobre si es de otorgarse o no la medida cautelar.
Entonces, derecho a la igualdad, desde luego otro bien valor jurídico tutelado en el tema de la violencia política de género. Hay unas reglas específicas, hay un reglamento de quejas relacionadas con violencia política de género al que ahorita haremos referencia. Es un poco complementario del reglamento de quejas y denuncias que se establece, que está vigente en el INE, y desde luego que va en consonancia con esta ley para prevenir a las violencias a las mujeres. Tiene un nombre muy largo, discúlpeme, no me lo aprendo, pero eh, tiene ya esas consideraciones, y entonces eso ha generado desde luego no tan solo la actitud y una apariencia de actitud de la autoridad, sino auténticamente normas muy efectivas y eficaces para poder prevenir o sancionar las conductas en las que se incurren con aquellas personas que incurren en violencia política de género. Entonces creo que eso está mejor previsto y mucho más preciso, aunque también tenemos que estar a los casos específicos y concretos respecto del contexto y el contenido de lo que se está denunciando como violatorio. Y desde luego también pueden intervenir aquí temas tan importantes como principios constitucionales del Estado mexicano, ¿no? También se da mucho en este procedimiento especial sancionador, perdón, como propaganda prohibida, aquella que incluye expresiones de propaganda religiosa. Es muy común también que se denuncien este tipo de actitudes que, si bien es cierto, no tienen tampoco un marco normativo específico, pues desde luego el contexto de lo religioso es un contexto quizá un poco más asequible, más sea más fácil de identificar para el órgano juzgador, ¿no? Pero también tienen que hacer ese ejercicio de ponderación a si efectivamente se está en presencia de este tipo de valores para emitir o no las medidas cautelares. La siguiente lámina, por favor. Entonces, vamos viendo el tema de el procedimiento para la adopción de medidas cautelares. Y vamos viendo que las medidas cautelares tienen basamento constitucional en el artículo 41, base 3, apartado D, donde ahí se generan, perdón, las primeras, el primer, digamos, fundamento constitucional de las medidas cautelares, donde dice: el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley ya vimos cuál es, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en el caso de la revisión de este procedimiento, y también el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base, que tiene que ver con propaganda y campañas electorales. En procedimientos expeditos, en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base, integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, entre otras, y se refiere particularmente en ese entonces al motivo de ser del nacimiento de esta reforma, que era la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones de radio y televisión de conformidad con lo que disponga la ley, ¿no? Entonces, aquí nos establece la Constitución la posibilidad del dictado de medidas cautelares, y posteriormente esta facultad se ve desarrollada o plasmada ya en términos legales y específicamente ya relacionada. Existen medidas cautelares también en el procedimiento sancionador ordinario, pero aquí en el caso del procedimiento especial sancionador, dice el 471, párrafo octavo, dice: si la unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del mismo plazo de 48 horas en los términos establecidos en el artículo 467 de esta ley, y esta decisión podrá ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, adelanto yo, mediante el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.
Sabemos que en términos de reglamento de quejas y denuncias y de esta propia ley, las facultades, las autoridades administrativas encargadas de la emisión de estas medidas cautelares es la unidad de quejas y denuncias del Instituto Federal Electoral, la Nacional Electoral, discúlpenme, o el propio Consejo Nacional, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Aquí algo muy importante es que esta otorgamiento o no otorgamiento de las medidas cautelares se puede ir naturalmente o directamente hacia la sala superior del Tribunal Electoral. Y eso lo podemos ver, en mi opinión, respetuosa, que digo, muy respetuosa del marco que existe y del marco que se ha seguido jurisprudencialmente. Creo que esa fue una determinación que se tomó con una finalidad válida, pero creo que le restó importancia al tema de la sala regional especializada en esta materia. O sea, la sala regional especializada aquí no tiene injerencia en el tema de la materia. Sin embargo, se genera esta dualidad que puede ser benéfica, creo que ha resultado, pero no necesariamente puede serlo. ¿Qué quiere decir? Al final del camino, lo que determinan en medidas cautelares lo hace el órgano administrativo, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas o Denuncias o el Consejo General, y eso puede ser controvertido ante la Sala Superior, y la Sala Superior puede confirmar el otorgamiento o la negativa de medidas cautelares, o puede asumirlas en el caso de que se hayan negado. Y entonces, esa apariencia del buen derecho, ese peligro en la demora, digámoslo así, que ya la sala superior evaluó mediante el otorgamiento de unas medidas cautelares, híjoles, yo como sala regional especializada, como que ya tengo ahí un tema cuando vaya yo a resolver el fondo del asunto, ¿sí? O sea, ¿qué puede ser lo benéfico? Que dos órganos distintos se pronuncien sobre el tema de las medidas cautelares y posteriormente del fondo de la resolución. Pero en casi todos los países del mundo, las medidas cautelares son confirmadas, siempre pueden ser revisadas, pero son confirmadas por el mismo órgano, o son no confirmadas, son el fondo de la misma controversia es confirmada o es, resuelta por la misma autoridad que las emitió. ¿Por qué? Porque así se encuentra, digámoslo así, ¿cómo explicarles? Se encuentra ahora sí con una determinación de libre arbitrio, de una prudencia absoluta, en donde no puede temer o no debe temer el órgano que resuelva tanto medidas cautelares como el fondo del asunto, una determinación contraria a la de las medidas cautelares, porque las primeras tenían una base provisional, ya lo vimos, una base de apariencia y un contexto específico. Posteriormente, incluso aunque la conducta haya pervivido o se haya verificado como real y el fondo del asunto tenga que ser juzgado, el mismo podrá evaluarse conforme a nuevos parámetros de valoración reforzada, les vuelvo a decir. Eso me parece que puede. ¿Por qué? Porque una valoración primaria de la sala superior, yo se los digo como exmiembro de una sala regional del Tribunal Electoral, como imagino que puede pasar con el ejercicio de la jurisdicción ordinaria en el caso de los tribunales colegiados de circuito o de los juzgados de distrito, pues una determinación del órgano máximo en este sentido, pues puede de alguna manera precondicionar o puede darme un prejuicio a mí como resolutor del fondo del asunto. Entonces, creo yo que este sistema habría que pensarlo bien. No sé exactamente si esto está reformado en el plan B que viene a aprobarse la semana que viene. Entonces, sería algo, creo yo, que si se queda igual, bueno, desde luego que tenemos que ir con el mismo sistema, pero yo sí evaluaría por lo menos la posibilidad de analizar la conveniencia de que se quede como está, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el procedimiento de las medidas cautelares? Una vez recibida la denuncia, en teoría, y decimos en teoría porque tenemos que verificar que se registren los sistemas, ya lo hemos visto, ¿no? Todo tiene una especie como de sistema automatizado y ese es el que nos va generando los plazos.
pero lo que marca la ley es que una vez recibida la demanda, en 24 horas, la unidad técnica de lo contencioso electoral determine sobre su admisión o sobre no admisión. Y posteriormente tendrá que resolver eventualmente sobre las medidas cautelares en un plazo de 48, no mayor a 48 horas. Ese plazo de 48 horas se da paralelamente en que en teoría se está citando audiencia de pruebas y alegatos que está establecida para el procedimiento ordinario. Y como les decía, eso hace que el otorgamiento de las medidas cautelares pues se dé en ese sentido realmente sin una contención, sin una posibilidad de audición. Y perdónenme. Entonces, es muy importante identificar que esas medidas cautelares ordinariamente sí se dan en esos plazos. Y posteriormente la determinación que se tome tiene de la misma manera, tiene un plazo perentorio, para ser impugnado ante la Sala Superior mediante el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. El plazo dice en contra de las medidas cautelares emitidas por el instituto, el plazo será de 48 horas para poder impugnarlo en recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Entonces, digamos, ese es el procedimiento ordinario que se da para este tema. En el caso específico del 474 bis, que tiene que ver con violencia política de género, desde luego también las medidas cautelares pueden ser tomadas de oficio, aunque no sean pedidas por parte del órgano específico. Existe la reglamentación particular del reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política de género, ¿no? Y estas medidas cautelares que están en el capítulo 7 de este reglamento, donde más o menos toman alguna previsión del artículo 474 bis, ¿no? Se establece como regla de procedencia que las medidas cautelares solo pueden ser dictadas por el Consejo General o la Comisión a petición de parte o de forma oficiosa a propuesta de la unidad técnica, ¿no? Entonces, desde luego, procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo para lograr el cese de los actos hechos que constituyen la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación a los principios que rigen los procesos o se pongan en riesgo. En fin, esos principios generales que hemos visto y que las medidas como tal que pueden ser ordenadas pueden tener digamos, una particularidad en el caso de la violencia política de género que veremos sin duda con detalle en la siguiente sesión. Entonces, compañero, sería el procedimiento y digamos, el marco conceptual de las medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador. Como les decía yo, con esto terminaría esta primera parte del tema, dejando para el día lunes la posibilidad de analizar ya en casos específicos, en supuestos específicos de procedencia del procedimiento especial sancionador, cómo se ha razonado, cómo se ha determinado, cómo se ha emitido jurisprudencia en ese sentido, para que veamos cómo, que en mi opinión es la parte quizá más importante, cómo se ha pronunciado la Sala Superior respecto de este acto que habíamos dicho de ponderación suprema o de prudencia suprema, para ponderar y valorar diversos derechos político-electorales y reglas y principios constitucionales en juego. Entonces, compañeros, si alguien tiene alguna participación, alguna pregunta, alguna duda. Sí, Inés, ya con estas láminas terminábamos, entonces estamos listos. Yo por mi parte sería todo, pero pues desde luego estamos abiertos, ya saben, tiempecito para si alguien quiere comentar algo.
preguntar algo y a ver si hay posibilidad de responder. Si no existe alguna cuestión, entonces me dará gusto verlos el lunes, otra vez a las 9, para concluir con este módulo, ya, insisto, viendo casos específicos de medidas cautelares en este procedimiento. Alejandro Mariani, son un montón ahora, este diplomado se me olvida que son muchísimos. Alejandro Mariani, Alfonso Salazar, Anita García, Carlos Alberto Navarrete, Carolina Gasca, Claudia Adriana, Chávez, la Consejería de Sandra Prieto, Cristian Yampul, Daniel Antonio Ríos, Fermín Cornejo, Fernando Manuel Gasca, Franklin Aque, Héctor Antonio Sánchez, Indira Rodríguez, Irving Pérez, Iyari Hernández, Javier Bielma, Jessica Tinoco, Jesús Ibáñez, Jorge Mendoza Ramírez, José Ángel Joen Reyes, Juan Arturo Navarrete, Juanita Arellano, Judith Velázquez, Karen Elizabeth Vázquez, León Felipe Báez Flores, Andrés Yerem, Lucia Ariadna Acosta, Manuela Cano González, María Alejandra Aguilar, Mirta López Zárate Morrila, Alex Nancy Aguilar Sánchez, Oscar Chávez, Raúl Alejandro Torres, Salvador López Campos y Yunuen Salinas. Les agradezco a todos, que tengan un excelente fin de semana, compañeros, y esperemos que haya sido su provecho la exposición del día de hoy. Nos vemos el lunes, compañeros. Gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y gracias, Inés, por el apoyo técnico. Ahí nos vemos el lunes. Con muchísimo gusto, doctor. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Muy bien.